vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín. El Ministerio Inspire Women produce conferencias para despertar el propósito de Dios en las mujeres de Houston a través de etnias y denominaciones. Luego asesora a líderes a través de la Academia de Liderazgo y provee becas. Vamos a hablar de todo el ministerio de Inspire Women hoy en el programa de Temas Vitales y todo lo que le ofrece a usted como mujer para equiparse para el ministerio o para mejorar su servicio para el Señor. Mi invitada es Cira Treviño. Ella es consejera en las escuelas públicas, pero también ella es una de las traductoras para el ministerio Inspire Women. Cira, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Dolly. Un placer estar aquí. Muy bien, vamos a hablar un poquito, antes de hablar de Inspire Women, vamos a hablar de su testimonio, ¿ok? Claro, Háblenos, usted mexicana, sí, nació allá en México y tuvo un trasfondo un poco duro, ¿no es cierto? Así es. La mano de Dios ha estado en mi vida desde una edad muy pequeña. Yo nací en la ciudad de Monterrey, México. La primera intervención de Dios en mi vida fue a la edad de los 4 años en un accidente automovilístico donde Él rescató mi vida, donde hubo 3 muertes. Su mano estuvo ahí conmigo. Empecé a crecer, a entender las cosas que estaban alrededor de mí, la situación familiar, y poco a poco descubriendo algo que no se me había explicado, que es que yo había nacido en una familia con muchos problemas. Mi mamá había sufrido el divorcio de un esposo alcohólico. Yo tenía mis 4 medios hermanos. Mi papá era un hombre casado con una familia. Y mi mamá y mi papá tuvieron una relación en la que nosotros nacimos. Todas estas partes nunca se me fueron explicadas. Yo poco a poco fui armando y entendiendo. Si tú pones la fecha de la edad en que yo nací, si eso suena un poco escandaloso ahorita, tú te puedes imaginar cómo era eso en una sociedad 99% católica, un matrimonio así o un nacimiento así, ¿verdad? Tuve la gran bendición que mi padre envió a mi hermano, uno de mis hermanos mayores, a estudiar inglés a los Estados Unidos. Él estuvo en Ohio un año y fue milagroso porque él conoció al Señor en ese año de estudios. Entonces, cuando él regresó a nuestra ciudad, él nos compartió el evangelio y empezamos a ir a la iglesia. ¿Todos Empezamos todos, todos, a excepción de mi padre. Estamos hablando de una época en la que en México tal vez el 1% de la población eran cristianos evangélicos. Uno por nacimiento es católico y uno practica eso. Pero al yo ir a la iglesia, yo entendí por primera vez lo que era tener una relación personal con Jesús. Entonces fue un crecimiento difícil porque tenía que cumplir con las reglas sociales, con las reglas de mi padre, de mantenerme... ¿Vivía en casa con padre y madre? Sí, vivía con mi madre y mi padre, pero a raíz de este accidente mi padre ya no pudo vivir con nosotros. Entonces todas estas cosas eran cosas que no eran fáciles para mí de entender. ¿Por qué él no duerme aquí? ¿Por qué él...? Toda esa situación. ¿Él estaba conduciendo cuando...? Sí, fue un accidente muy terrible donde casi perdemos también a mi madre. Ella milagrosamente está viva. Nosotros milagrosamente estamos vivos. De la otra familia murieron 3 personas. Una cuestión muy difícil. Y entonces todo eso trajo a la luz socialmente esta relación que de alguna manera estaba escondida o tapada o lo que sea. Entonces mi papá dejó de vivir con nosotros y lo ponemos de esa manera. De ahí se generaron muchos problemas al mi hermano convertirse y mi madre entender la situación bajo la cual estábamos viviendo, que no era agradable a los ojos de Dios, busca una separación y eso solo generó muchos problemas porque hay varias familias mezcladas, ahora hijos de por medio.
pero gracias a Dios ya lo conocíamos a él. Eso nos dio fuerza para superar todos esos años. Mi papá era un hombre mucho mayor que mi mamá, entonces la siguiente parte difícil de mi historia, si yo buscase los bloques más difíciles, es la muerte de mi padre a los 15 años. Él era nuestro proveedor financiero. Aunque él no vivía con ustedes igual. No, él era médico, él era el sustento de nuestro hogar. Esa era una época en en la que la mujer no trabajaba, la mujer cuidaba del hogar. Entonces eso fue un gran reto y un momento para buscar y depender de Dios de una manera nueva. Y usted tenía 15 años. 15 años, Wow. sí. Entonces, en ese momento Dios interviene, me otorga la posibilidad de terminar mis estudios de preparatoria con una beca, me abre una puerta increíble para ir a la universidad con una beca completa. No te puedo decir. Ahí en Monterrey. En Monterrey, Wow. sí, en Monterrey. Algo milagroso. La carencia con la que asistí yo a la universidad es extrema, libros prestados, fue una situación muy difícil, pero de todo esto lo que quiero señalar es que el Señor estuvo ahí y que se logró el estudio, se logró salir adelante. La razón por la que quiero comentar eso es porque Inspire Women es una organización que da esas oportunidades a las mujeres. De la misma manera que Dios venía trazando y diciendo, las finanzas no son un reto para mí. Desde mis estudios universitarios, es el mismo mensaje es el mismo regalo que tiene para las mujeres en Houston. Las finanzas no son un reto para él. ¿Y qué hace el Señor? Planta una organización como Inspire Women en la ciudad de Houston que se dedica a hacer esa provisión para las mujeres. Graduada, Dios nos trae a mi esposo, le otorga un trabajo aquí en la ciudad de Houston. Jamás me hubiera imaginado yo, un deseo mío de la infancia fue aprender inglés, que me fue un reto enorme. A todos los que llegan aquí es un reto. Trabajé como estudiante en una escuela de inglés por las tardes para pagar mis clases porque las finanzas de la familia no eran buenas. Terminé mis cursos de inglés. Pensé que sabía inglés hasta que llegué aquí. Entonces, la razón por la que comparto eso es porque solamente el Señor sabía que en una época de mi vida Él me traería aquí y que en una época de mi vida Él me llamaría a involucrarme en estudios teológicos en un idioma que no era mi idioma natal. Wow. Entonces, de ser una persona con retos académicos, con una dificultad tremenda para aprender inglés, el día de hoy soy una graduada de un seminario en inglés. En inglés. El seminario de Dallas. El Seminario Teológico de Dallas, sí, la sucursal de Houston. Wow. Houston. ¿Hace poco que se graduó? Yo me gradué en el 2018. Fue una trayectoria larga. Yo estuve en el seminario del 2012 hasta el año 2018. Con diferentes retos. Cuando uno se involucra en obedecer el llamado del Señor, hay retos y cosas que se desatan. Estuvimos los dos, mi esposo y yo, trabajando de tiempo completo al momento que éramos estudiantes. Entonces, la jornada fue larga. Wow. La jornada fue larga. Nos graduamos en el 2018. En una de las... También, ¿los dos a la vez? Los dos, Oh, wow. los dos. Su grado en consejería bíblica, mi grado en estudios crossculturales, excelentes programas. Había sido un deseo de mi infancia estudiar la palabra de Dios. Y cuando uno crece en las circunstancias que yo crecí, es un sueño que parece imposible de lograr. Pero Dios. Así es. Entonces, si tú te pones a pensar, tal vez si tuvieras un papá que tuviera el dinero, que te pudiera pagar, pero lo importante de ver esto en mi testimonio es que la provisión para lo que Dios llama no ha faltado. No importa qué tan grande es el sueño, no importa qué tan difícil es el idioma, Él arma todas esas piezas. Terminando en la ciudad de Houston y entendiendo que uno de esos sueños de estudiar la palabra de Dios se iba a cumplir aquí, jamás lo hubiera yo podido trazar. Wow. Entonces, eso es importante para las mujeres que nos están escuchando, porque Dios las trajo aquí con un propósito. Dios las trajo, sí,
hay bendición personal que uno recibe cuando uno llega aquí, pero cuando uno se conecta con el Señor, uno sabe que el propósito va más allá. Wow. Estoy súper bendecida con estos estudios, pero yo sé que no paran aquí. Algo que sucedió durante mis estudios teológicos, en el 2015 yo experimenté una crisis muy fuerte de pánico y de ansiedad, tan fuerte que renuncié a mi empleo en un momento de desesperación. Hice cosas que estaban mal, decisiones impulsivas. Tuve un momento de desesperanza total. Creo que puede haber sido una combinación de factores médicos, una enfermedad que estaba pasando, definitivamente cuestiones espirituales, lucha espiritual. Caí y no había una manera o un momento en el que yo pudiera ver que esa crisis iba a pasar. Bendición total tener el ministerio de Inspire Women. Ahí es donde no conocía. Yo ya los conocía. Ellos ya estaban ayudándome con los fondos para el seminario porque estábamos estudiando mi esposo y yo. Por eso fue una gran bendición el yo poder apoyarme en las becas de ellos para que los dos nos pudiéramos mantener estudiando. Nuestro deseo en el ministerio es dar como se nos dio, dar por gracia, dar sin pedir, dar. Entonces, en este momento, conozco la otra cara de Inspire Women, que es el ayudar a las mujeres en medio de la crisis. Entonces, la misma fundadora, Anita Carmen, que tiene un trasfondo también de gran sufrimiento, una historia de mucho dolor, literalmente me toma de la mano y me ayuda en estos meses, este año, que para mí era imposible salir adelante, sin empleo, enferma, batallando para llevar a cabo cosas básicas como vestirme, cocinar, el nivel de ansiedad y el temor de a qué podía escalar esta crisis era enorme. Entonces... ¿Estaba bajo un medicamento o tratamiento? Sí, lo que pasa es que cuando entré en esta crisis de pánico, era más pánico recibir un tratamiento médico donde yo pudiera ser internada por cuestión de salud mental. Entonces era el miedo a eso, o sea, el estigma o sea, toda una crisis de ansiedad que te impide buscar ayuda. Entonces, en medio de eso, el tener a alguien que me extendiera la mano en una situación de tanta desesperanza para una mujer inmigrante que no tiene familia aquí, fue una gran bendición. Entonces, ¿cuánto tiempo duró hasta que salió de esa crisis? Esa crisis fuerte duró aproximadamente 8 meses. Estamos hablando de pérdida severa de peso, malnutrición, periodos largos de insomnio, depresión, cosas que se experimentan tal vez en bajas y altas, pero de esa manera en que sucedió en ese momento parecía imposible salir, parecía imposible recuperar la esperanza. Entonces, el ver en medio de esos estudios teológicos que Dios me da la mano, me restaura, el tener la mansedumbre de recibir el tratamiento médico, el quitarme el estigma de medicamentos que en ese momento podían ayudarme, me dio herramientas nuevas para las mujeres que están en esa situación. Wow, qué lindo. Y tal vez hay algunas que están escuchando ahorita que están en esa situación de todavía están tomando medicamento porque están en pánico, pero el Señor usted ya no necesita esos medicamentos, ya salió de esa crisis. Salí de esa crisis definitivamente. ¿Quedan momentos? Sí, pero el Señor me ha dado las herramientas para luchar, lo cual me ha hecho llevar y vivir de Él en una dependencia mayor de cuando estas cosas no estaban presentes, porque tengo que apoyarme en Él a diario. Es algo que yo quisiera que desapareciera de mi vida completamente, pero no. Y lo único que puedo es ver cuál es el propósito y qué mujer me estás llevando a alcanzar, qué otra persona está sintiendo esto, que no puede decirlo, que no tiene la ayuda, que le da pena, que esto es un problema real.
Muy bien, vamos a continuar escuchando más del testimonio de Cira en el programa hoy de Temas Vitales. Estamos aprendiendo del ministerio de Inspire Women y tenemos un libro que más adelante vamos a ofrecer que fue traducido al español por la fundadora de Inspire Women, Anita Carman, El destino de una mujer. Así que siga con nosotros para escuchar más acerca de todo el ministerio de Inspire Women y cómo puede ayudarle a usted como mujer a prepararse para el ministerio. Siga en sintonía. Solo un minuto. En tiempos de necesidad urgente, nuestras oraciones se vuelven fervientes y nuestro deseo de una respuesta rápida se intensifica. Parece que si el Señor Jesús no interviene pronto, podría ocurrir lo que tanto tememos. Y sin una respuesta de Dios podemos sentir como si a Él no le importara. Sabemos por las Sagradas Escrituras que el propósito de Dios en todas sus decisiones para nosotros es su gloria. Su objetivo no es infligir dolor innecesariamente, sino dejar que la vida de Cristo brille a través de nosotros en las dificultades para afianzar nuestra confianza en la bondad del Padre Celestial y fortalecer nuestra seguridad en su amorosa soberanía. Su gloria es para nuestro bien. Y en esto podemos regocijarnos. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos en el segundo segmento de Temas Vitales y hemos escuchado cómo Dios ha rescatado a Cira Tames Treviño de una caída muy emocionalmente y físicamente muy severa. Y en medio de los estudios de Dallas Seminario, además de estar trabajando, así que fue una acumulación de mucho estrés, mucha preocupación. Así es. Y parte de lo que quiero compartir de esa época es que no todos a mi alrededor estaban equipados para responder a una situación así. Cuando una situación así sucede entre hermanos, es difícil procesarla. La gente no está equipada, preparada. Se explora el aspecto espiritual o se explora el aspecto médico. ¿Okay? Entonces, la razón por la que es importante mencionar esto, porque hay organizaciones como Inspire Women que tienen entrenamiento y madurez, que las mujeres tienen testimonios similares al mío y que ya saben cómo apoyar a esta persona en una situación así. Entonces, ahora, el propósito de yo ver que tal vez no había nadie a mi alrededor que pudiera responder en mi ayuda, eso me deja a mí saber que no lo hay y que entonces yo tengo que dar esos pasos y yo ser esa persona y yo prepararme para ayudar a otras mujeres que están pasando esas situaciones. En todo aprende uno, ¿ok? Si hubo Todo la carencia de apoyo, Uh-huh. tú te das cuenta que entonces tú tienes un llamado conectado a responder de esa manera. Entonces, ahorita vamos a ir a unos versículos de la Biblia que le ayudaron. Ahorita eres consejera en una escuela. Sí, soy consejera escolar. Pero tu idea es entrar en ayudar a mujeres. Ahorita lo que creo que la pauta que Dios me ha dado me ha mostrado por etapas el servicio. Ahorita estamos en una iglesia donde apoyamos en todo tipo de necesidades, cuidado pastoral, funerales, consejería matrimonial, realmente todo lo que se ofrezca a nosotros estamos listos para servir. Y ahora tenemos el entrenamiento. Qué bueno. Eso nos da una gran plataforma. También, gracias a Dios, tenemos la bendición de empleo, entonces lo que podemos hacer en el ministerio lo podemos hacer en cualquier momento sin ninguna dificultad financiera. Qué bueno. Esa es la plataforma que tenemos ahorita. Digamos que mi corazón está dispuesto a servir a la persona que Dios pone enfrente de mí. Amén. A veces es un niño, a veces es una mujer,
a veces es un matrimonio y donde yo pienso que carezco de la experiencia o del área común, Dios suple Amén. lo que esa persona necesita. Cuéntenos algunos versículos que Dios usó en su vida. Parte de lo que ha sido muy importante en mi vida, entender en esta situación de crisis, que quisiera yo decirles está totalmente superada, pero no lo está, sino que voy creciendo y madurando, es que como hermanas, como hijas de Dios, tenemos que establecer y entender que el amor de Dios por nosotros está permanentemente escrito. Nada de la situación presente que pasemos es una falla del amor de Dios, es una carencia del amor de Dios. La palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotras hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si estamos dudando, ¿me amas, Señor? La palabra es clara que ese amor está establecido, su Hijo vino. Cualquier reto, cualquier situación que estemos pasando como mujeres, como inmigrantes, en medio de la pandemia, no es un indicador de la ausencia del amor de Dios. El amor de Dios está permanentemente escrito. La crisis que llega cuando a mí me toca un mal día, yo sé que no es cuestión de la presencia ni de la falta del amor de Dios por mí. Entonces, de tal manera, ¿qué nos enseña la Escritura en 2 de Corintios? Nos enseña que no desmayemos. Y cuando yo quisiera decirte que esta crisis está resuelta y tengo que ser honesta y decirte que no, yo aprendo cada día a no desmayar, a fortalecerme, a que esta crisis no es mi Dios, a que esta situación, estos sentimientos no son mi Dios. ¿Okay? Van a pasar, lo voy a sentir y el día de mañana las cosas van a cambiar. 2 de Corintios 4, 16, 18 nos enseña, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No importa el pánico, la ansiedad, la depresión, te puedo decir con seguridad que mi mujer interna, mi ser interno está renovado y es mucho más fuerte que hace 5 años, donde yo pensé que no saldría adelante de esta crisis. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es esto que está pasando usted? ¿Qué es esto que estoy pasando yo? Una leve tribulación momentánea. Ahora, yo escojo el peso de la gloria del Señor en mi vida. No importa lo que está pasando, yo busco ese peso de gloria. ¿Qué más puedo tener que este peso de gloria que vive conmigo? Que me deja, aun si esta mañana amanecí mal, venir y testificar de su grandeza. Ese es el peso de su gloria en mi vida. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué me capacita a mí en un momento de depresión de mirar al Señor y decir, voy a extender una oración de fe por mi hermana? Mis sentimientos, mi pánico no es una limitante al plan de Dios, al propósito de Dios que se cumple día con día y voy creciendo y fortaleciendo. Lo mismo para usted, hermana. Cualquier situación que esté pasando, no la descalifica, no es una limitante para el fluir del poder de Dios en su vida. Hágalo a un lado, póngalo en el lugar donde pertenece, una tribulación momentánea, y fije sus ojos en el Señor, ánclese al Señor. Está en esta ciudad con un propósito de donde nos esté escuchando. No es coincidencia que esté escuchando este programa. Abra su corazón. Amén. Cira Tamés Treviño, de Inspire Women. Ella es una de las traductoras. No hemos hablado, bueno, yo en la introducción un poquitito, pero hay mucho que decir. Y gracias por compartir primeramente su testimonio. Y, wow, Dios le ha sacado. Yo creo que muchas mujeres pueden identificarse con el trasfondo, las luchas. Muchas luchas que usted ha superado y está superando. Así es. Hasta que llegue el Señor. Aleluya. Amén. Sí. Muy bien. Pero Inspire Women es para mujeres que están necesitando un apoyo
ya sea emocional, como en el caso suyo, o beca, o una academia incluso que tienen para mujeres que quieren ser mejores líderes en sus iglesias o en el ministerio donde el Señor les ha llevado. Ok, hablemos un poquito, bueno, para empezar, en la fundadora, Anita Carmen. Hable para las que no conocen. Okay. Anita Carmen es una linda hermana con un testimonio muy poderoso. Ella vino a los Estados Unidos a la edad de 17 años después de haber experimentado el suicidio de su madre. Ella viene como estudiante en una situación de muchísimo dolor, de muchísima tragedia, y se abre al propósito de Dios. En su historia está el fundar en el 2001 la organización sin fines de lucro, el Ministerio de Inspire Women, donde su lema es transformar el dolor en propósito. Y ella en su propia historia usó esa plataforma de dolor de la ausencia de su madre para transformar el dolor de otras mujeres en un propósito especial. Eso es el centro, el núcleo de este ministerio. Es muy similar al suyo. Sí, sí. En propósito. Ajá, y la cuestión es que es algo fluido. No es como que yo ya dejé de pasar luchas y aquí nos quedamos con esta historia. Viene un crecimiento nuevo, viene una lucha nueva. Y es donde el Señor sigue, es una transformación constante. Continua, yeah. Porque la vida, el Señor nos enseña que el seguirlo, que el estar en esta tierra, estamos llenos de tribulaciones, pero Él está con nosotros. Y cuando uno está anclado a Él, las tribulaciones tienen una perspectiva completamente diferente. Amén, amén. Entonces, ella escribió más o menos su testimonio. Recomiendo su libro porque viene narrada, es como... Para nosotros los lectores latinos va a ser como leer una novela. Exacto. No la vas a soltar. No. Y lo más impresionante es que es una historia real. Real. Yeah. Todo ese dolor y todo eso fue algo que sucedió. Entonces, cuando uno ve cómo ella, cargando esto, puede extender sus brazos a otras mujeres de la manera en que lo hace, entonces eso es inspiración. Viene de pobreza extrema de los barrios chinos, de haber vivido al lado de un prostíbulo, de haber crecido en situaciones terribles, a una universidad americana donde se repite la historia. Ella es inmigrante como muchas de nosotras, donde Dios la trae a esta tierra para un propósito especial. Y Dios la sigue usando y la sigue usando y la sigue usando, y Dios se está usando. Muchas mujeres han sido inspiradas. Y ella como asiática, es interesante que Dios la está usando para alcanzar a mujeres de todos los grupos étnicos, de todos los niveles sociales, de todos los niveles educativos. Entonces, esa es la bendición que tenemos viviendo en este país, que tenemos un alcance a personas diferentes de nosotros que hablan otros idiomas, pero que Dios ha dicho, yo voy a plantar aquí a esta hermanita latina, a esta hermanita mexicana, a esta hermanita centroamericana para un propósito especial. Amén. Muy bien. Y Yolanda, gracias por acompañarnos desde Zacatecas. Creo que está de vacaciones. Qué bueno. Gracias, Yolanda, por su comentario. Y Annette, Yo Go Girl. ¡Oh, wow! Así que gracias, Annette, por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Muy bien. Entonces, vamos a estar regalando en el siguiente segmento. Siga con nosotros algunas copias de este libro, El destino de una mujer, la historia de Anita Carmen. Manténgase con nosotros. Rapidito, van a tener tenemos solo 2 minutos. Una de las cosas es una conferencia para mujeres. Sí. Y la próxima viene en septiembre, ¿no es cierto? Tenemos la conferencia que viene el 10 de septiembre para las hermanas de habla hispana. Si usted se inscribe en la conferencia, tenemos la capacidad de proveer la traducción. Yo soy la traductora oficial del Ministerio de Inspire Women. Han traído invitados especiales magníficos, Dr. Tony Evans, Priscilla Sherry. Yo he tenido el honor de traducir para ellos. Es importante que estén al pendiente de estas fechas para que se puedan anotar y podamos proveer el servicio de traducción. Sí, exactamente. Si no, cuando se inscriben para la conferencia, tienen que anotar si quieren traducción, porque si no, no se provee automático. Ahí se indica en las formas, siempre proveen si se va a ocupar traducción, y en base a los números se genera la traducción. Ok, muy bien. Entonces, inspirewomen.org es el sitio para toda la información acerca del ministerio Inspire Women. Su esposo David creo que está muy orgulloso de usted.
Y gracias por sus comentarios aquí en el programa. Muy bien, vamos a tomar nuestra pausa. Después mencionamos la gala también, que es para pagar los gastos de las becas y todo el trabajo, ¿no? La gran bendición del Ministerio Inspire Women es que todo lo que proveen es en general gratuito o a un costo muy reducido. Entonces eso significa que hay una plataforma de donadores que como yo, con una contribución mensual, diferentes hermanas, pero hay una gala anual que va acompañada de una subasta donde se generan los fondos. ¿Por qué es lindo esto? Porque en el momento que hay una hermana que no tiene las finanzas, el ministerio ya trabajó por adelantado para proveer. Qué bueno. Vamos a darle más información de eso en el siguiente segmento. Siga en sintonía de Temas Vitales. Dolly Martín junto con mi invitada, Cira Tamés Treviño, del Ministerio Inspire Women. Visite, especialmente si quiere más información, inspirewomen.org. Aunque está en inglés, puede presionar traducción y ahí le traducen todo el sitio de internet. inspirewomen.org. Llámenos si tiene preguntas y enseguida le damos la oportunidad de llamar para una copia del libro. Me gusta la palabra encomendar y encuentro un buen uso de ella en la primera carta de Pedro. Escuche, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Encomendar significa hacer un depósito. Cuando usted realiza un depósito en su banco local, existe un límite por la cantidad a depositar. El punto es que el banco no quiere asumir tanta responsabilidad por lo que usted confía en ellos. Pero por otro lado, tenemos un Dios infinito que no tiene límites. Encomiende su alma al Creador. Créame, le dará buenos dividendos. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín junto con Cira Tamés Treviño, y estamos hablando del Ministerio Inspire Women. Ya hemos mencionado una de las cosas, que es la conferencia anual. Yo he estado varias veces en estas conferencias, son fabulosas. ¿Qué puede esperar una mujer? ¿Qué se hace en la conferencia? Okay. La conferencia, el propósito central es reunir a mujeres de diferentes trasfondos económicos, sociales, educativos, de diferentes grupos étnicos, de diferentes nacionalidades y de diferentes denominaciones. Esto es algo único que hace esta conferencia. El propósito de Anita es hacer surgir el llamado de las mujeres, pero fortalecer a las mujeres de tal manera que la unidad de estos dones es la que avanza el reino de Dios en nuestra ciudad. Entonces ella enseña claramente cuando el propósito de una de nuestras hermanas es disminuido, todo nuestro propósito es disminuido. Entonces por eso lucha para que cada hermana tenga su situación, su posición en el reino, en el propósito de Dios. La conferencia está enfocada a refrescar y a renovar el propósito de la mujer en su servicio diario al Señor, en su vida diaria y en el propósito ministerial. O sea, que las mujeres que se reúnen no son precisamente siempre mujeres que están trabajando en el ministerio. Hay una mezcla de mujeres que van por primera vez, de mujeres que están sirviendo en sus iglesias, de mujeres que son esposas de pastor. Entonces, los invitados especiales están enfocados en base, la organización está en oración todo el tiempo buscando, Señor, ¿qué es lo que tú estás obrando en nuestra ciudad? Reúne esos conferencistas que vienen y presentan a las mujeres. Es un momento de renovación de propósito. Hay música, hay mensajes, hay oración. Hay alabanza, hay oración. Ha habido ocasiones en que hermanas en el ministerio de danza han presentado una danza. Hay ocasiones en que hermanas con testimonio muy fuerte
Por Dan su ejemplo, testimonio. sí, tenemos una hermana que ministra en música que tiene un testimonio fuertísimo de un momento en que ella dio a luz un bebé con síndrome Down, que tenía cierta esperanza y cómo Dios transformó ese momento de lucha para ella y ahora ella ministra en la conferencia con sus canciones. Todo está, todas las que estamos ahí somos personas restauradas, renovadas, con una historia fuerte. Qué lindo. Wow. Entonces, todas son bienvenidas. Hay un pequeño costo, pero para más información ya todo está en inspirewomen.org. Así es. Muy bien. Y otra cosa que me gustaría que hable, hay dos cosas que parecen similares, pero no. Es la Academia de Liderazgo y el Círculo de Amigas. Son para entrenar, ayudar, pero de diferentes maneras. Sí. La Academia de Liderazgo es una academia que se divide en 3 módulos. Es el módulo de soledad, el módulo de rechazo y el módulo de temor. ¿Por qué son importantes estos módulos? Lo que Anita nos enseña, aún yo como graduada de un seminario, uno puede adentrarse al estudio de la escritura, pero si uno no enfrenta esos momentos de trauma, de dolor, de soledad, de rechazo y de temor, uno no tiene la libertad como líder de entrar y fluir en la enseñanza de la escritura y en la administración a otras hermanas. Es increíble cómo un momento de dolor lo puede perseguir a uno el resto de su vida si uno no trata con él. Los módulos están diseñados para estudiar la escritura y tener una apertura personal de ejemplos específicos de soledad, de rechazo y de temor. Lo que hace Anita es darnos un ejemplo de su vida. Por ejemplo, te narra el momento de soledad cuando perdió a su madre, al suicidio. Y entonces te invita a tú reflexionar, encontrar cuál es ese momento de soledad que te ha tenido atrapada. Vamos recorriendo los módulos. Los módulos es todo un manual donde uno ya viene a la clase preparado, donde uno ya viene a la clase con las notas. Entonces vas enfrentando y sacando cosas que no habías tenido antes una plataforma para hacerlo. Estás entre hermanas en Cristo, donde puedes contar cosas difíciles, donde vamos a orar, donde vamos a buscar la restauración de Dios en tu vida. Y entonces una vez tú abriendo eso, ya estás capacitada ahora para traer sanidad a alguien más. Ahora, todo con COVID, todo se ha hecho en este año por Zoom, ¿no? Sí, ahorita todo se está llevando a cabo por Zoom. Hay algunas reuniones que se están llevando a cabo en persona con ciertas restricciones, pero la Academia de Liderazgo se está llevando a cabo por Zoom. Entonces, las mujeres que me están viendo o escuchando de otros estados o de otros países pueden acompañar al grupo. Sí. Aunque no están físicamente en persona, igual reciben esa restauración. Sí, esa es una de las ventajas que hemos tenido de todas las cosas que se han abierto a través del Zoom, que hay menos restricción de estar en la localidad. Entonces, es cuestión de ir al website de Inspire Women, inspirewomen.org, o enviar un email a info@inspirewomen.org y pedir, estoy interesada en la academia, cuáles son las siguientes fechas. Se tienen que completar los 3 módulos, pero no se tienen que completar en cierto orden. Entonces, digamos, si alguien ya tomó soledad y el que sigue ahorita es rechazo, toma el módulo de rechazo. ¿Y cuánto el módulo dura qué? El módulo se divide en 4 sesiones o en un día de entrenamiento entero, pero cuando uno va al módulo, uno ya tiene toda su tarea hecha. Ahora, ¿el libro que tiene que hacer la tarea está en inglés o está también en El libro está en inglés, está siendo traducido al español. Probablemente ya está terminado. ¡Ay, qué bueno! Está a tiempo usted para unirse. Sí, se ha estado trabajando en eso. Yo he traducido algunas secciones y alguien más del personal lo está terminando de traducir. Qué bueno. Muy bien, entonces cuando se inscribe a la Academia de Liderazgo, recibe el libro y está lista para empezar a hacer las tareas. Sí. Sí, es un proceso de sanidad de reflexión. Usted hace su tarea entre la semana y se presenta a la clase con la tarea ya hecha para compartir y orar. Ahora, el círculo de amigas es algo similar, pero es más al día. Sí, estos son círculos mensuales donde Anita va a enfocar el estudio de la palabra en una situación de necesidad presente. Por ejemplo, durante la pandemia, uno de los círculos de amigas era
cómo tratar a los niños que estaban tomando la escuela desde la casa, como ministro, como madre, como tía, qué hacer ahorita que teníamos presentes estos niños. Entonces invitó a Gary Chapman, el autor de los lenguajes del amor, que nos explicó cómo manejar los lenguajes del amor con los niños durante la pandemia. O sea, son temas de necesidad del momento. Wow. El siguiente círculo de amigas fue la ansiedad experimentada en medio del COVID, en medio de la pandemia. Entonces, si tú eres un ministro, bueno, todos somos ministros, Sí, aunque sí. no estemos en el ministerio, estamos ministrando a nuestra familia, a nuestro esposo, nuestro abuelo, nuestro hermano. Otros tienen una plataforma en un ministerio, en una iglesia. Cómo manejar la ansiedad de las personas en medio de la pandemia. Cosas prácticas. En otras ocasiones, el círculo se ha enfocado, el círculo de amigas, en la cuestión de la salud personal. ¿Cómo te estás nutriendo? ¿Estás haciendo ejercicio? O sea, está Wow. yendo a aspectos directos que si tú no estás poniendo atención a esas cosas, no estás equipada para Wow. servir a otros. Qué bueno. Y si usted necesita ese apoyo, ese grupo está ahí para usted. Y otra, ¿es en línea también? Esos ahorita se están llevando a cabo también en Internet. Ya que uno está suscrito a los mensajes de Inspire Women, recibe los emails donde le dicen el siguiente círculo de amigas viene tal fecha, dele clic aquí para inscribirse. Okay. Y entonces ¿Y hay un se costo inscribe. para ir? Para los círculos mensuales, no. No, pero para el Para la Academia de Sí. Liderazgo Sí, por el hay manual. es el costo del manual. Puede haber un manejo gratuito de la cuota gratuita si usted es una persona que ya está recibiendo becas de la organización. Sin embargo, si llegase a haber alguna hermana que tiene una dificultad financiera, es importante comunicarlo para que no se pierda de los estudios a causa de una cuestión financiera. Muy bien, mencioné que íbamos a regalar, así que si usted quiere una copia de este libro, El destino de una mujer, la historia de Anita Carman, entonces las primeras 5 personas que llaman, tenemos nuestra linda voluntaria Eugenia García que está al mando de los teléfonos. Usted puede llamar y las primeras 5 personas van a recibir una copia. Así que el número es 713-520-7900. 713-520-7900. Becas. Háblenos un poquito de las becas. Usted recibió Sí. beca. Repase eso y después hablamos de más. Sí, la historia de nosotros, el contacto de las becas fue que ambos, mi esposo y yo, estábamos cursando estudios en el seminario. Aunque nosotros los dos trabajábamos tiempo completo, las colegiaturas del seminario son elevadas. Sí estábamos contribuyendo nuestros ahorros personales a cubrir nuestras colegiaturas, pero eran 2 colegiaturas. Y la intención de buscar el apoyo financiero es que nosotros al graduarnos estuviésemos libres de préstamos educativos para poder servir sin necesidad de requerir un pago de nadie, ¿verdad? Entonces, fue así como me conecté con la organización de Inspire Women y solicité mi primera beca. Fue un proceso relativamente sencillo, una gran bendición, porque entonces podíamos enfocar nuestros ahorros a los estudios de mi esposo. Tal vez tenía que cubrir mis veranos. Había ciertas cláusulas, no cubría las clases de verano, pero todo eso ha ido cambiando. Entonces, al recibir mi beca, pude terminar mis estudios teológicos con ese apoyo, Y también fue clave en ese momento que yo estuve en crisis y estuve sin empleo. Me faltaban 3 clases, pero parecía imposible que yo no iba a llegar a la meta. Entonces, hubo todo el apoyo necesario. O sea, me empujaron hasta el final. ¡Wow! Qué Me lindo. empujaron hasta Ahora, el final. cuando usted vino a Estados Unidos, ¿ya había estudiado en la universidad? Sí, yo tenía ya estudios de universidad, era graduada de la universidad. Yo vine aquí, entonces el Seminario Teológico de Dallas me ofreció los estudios de posgrado, los estudios de maestría. ¿Okay? Sin embargo, el Colegio de Estudios Bíblicos tiene estudios universitarios, lo que viene siendo la carrera de 4 años en estudios bíblicos. Okay, tenemos 2 opciones muy buenas aquí en la ciudad de Houston. Las dos instituciones ahorita tienen programas ya en español. Okay, entonces, no es un obstáculo el idioma para ingresar a uno de estos programas.
y solicitar una de las becas de la organización Inspire Women. Y uno puede estar fuera de Houston para cursar estos estudios. Se han estado abriendo nuevas oportunidades. En algún momento era específicamente para las personas de la ciudad de Houston, pero conocemos algo de Anita, que cuando el propósito de Dios en una persona, en una mujer, toca esa puerta, ella ha levantado becas, ha buscado donadores, ha buscado la manera. Ella es especialista en derribar los retos de la mujer. Entonces, sí ha habido becas durante la pandemia también, porque han surgido, dado que los estudios ahora muchos de ellos pueden ser en internet, la persona no tiene que venir a vivir a Estados Unidos. Sí ha habido opciones para preparar a personas que no están residiendo aquí. Ahora, pero sí hay, por supuesto, no es dinero que uno le da, es para pagar los estudios. Sí, la manera en que funciona, uno mete la solicitud, llena los requisitos. La primera solicitud es un poquito más grande y de ahí ya solamente es una renovación de la ayuda. Uno indica cuántas clases va a tomar, cuántos créditos va a tomar y cuál es la cantidad aproximada que uno necesita. En base a lo que el ministerio tiene de fondos, porque eso se recauda con donaciones, se recauda en la gala, hay veces que dan cierta cantidad que le cubre a uno la totalidad del semestre. Hay veces que le entra a uno una cantidad y uno pone el resto. No le dan a uno el dinero, ellos lo pagan directo a la universidad. Si uno manda su recibo, el estado de cuenta que la universidad está cobrando y el ministerio lo cubre. Ahora, si llega a haber una situación en la que usted cancela una clase, ese dinero se tiene que reponer a la organización. Sí, tienen un control muy estricto de las finanzas. Muy bien. Muy bien, si usted tiene preguntas, llámenos 713-520-7900. 713-520-7900. Algunos puntos finales cuando regresamos de esta pausa para concluir esta entrevista con Cira Tames Treviño, la traductora oficial del ministerio Inspire Women. Siga con nosotros. Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. ¿No es interesante cómo nos medimos con otras personas, esperando que eso confirme que lo estamos haciendo bien? Así como el rey Saúl se comparó a sí mismo con el joven David, muchos de nosotros buscamos la afirmación de lo que hacen los demás. Pero el capítulo 10 de 2 de Corintios dice: al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Amigo, amiga, Dios quiere que busques la palabra de Dios, pues ella es la que confirmará si andas bien o mal. Mira el carácter de Cristo y síguelo a Él, no a los demás. Dios te ha hecho único, con habilidades, talentos y sueños que no se comparan a los de otras personas. Así que acepta esa verdad y busca el carácter de Cristo como el mejor y el único estándar. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos en el último segmento de Temas Vitales. Yo con el gran honor de tener a la traductora oficial de Inspire Women, un hermoso ministerio. No hay otro igual a Inspire Women, fundada por Anita Carmen. Y tenemos ya todas las llamadas que han llegado para el libro. Ya tenemos los ganadores, así que gracias por llamar y participar. El destino de una mujer, escrito por Anita Carmen. Empezamos el programa, por si alguien no lo escuchó, usted dio su testimonio de un trasfondo muy, muy doloroso. Uh-huh. Y además, más adelante, el ataque de pánico, sí. Uh-huh. Que duró 8 meses, que la verdad que es rápido, porque muchos duran años, sí, con eso. Entonces, ¿algún tip para alguna mujer que está en medio de la crisis? Okay. Bueno, primero, si tú me puedes ver aquí hablando, tú puedes ver que hay una obra de sanidad en mi vida.
si yo pude terminar mis estudios, si pude regresar a trabajar, si puedo venir y compartir esperanza contigo, es que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios misericordioso. A través de esa lucha pude ver diferentes aspectos, uno de los cuales fue la falta de apoyo en un sentido de que la gente no sabe cómo reaccionar cuando uno está pasando una situación así. ¿Verdad? Cosas claves para mi vida. ¿Por qué la importancia de yo dirigirte a los estudios teológicos, a los estudios de la Biblia con esta gran oportunidad que te imparte Inspire Women? Porque mi rescate en esos momentos era el anclarme a la Escritura y el entender que el propósito de Dios en esa crisis que no parecía tener fin, que no parecía tener respuesta, el anclarme a su propósito y entender el propósito global del Señor en mi vida en un momento tan difícil fue lo que me sacó adelante. El entender que tal vez había cuestionamientos de ¿por qué no estoy cosechando lo que he sembrado? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde están? Entonces, ¿qué me muestra Dios? Que de una fuente donde yo no sembré, como una hermana como Anita Carmen, Él viene y provee la ayuda necesaria. Él suple otras fuentes donde yo no estaba esperando. Entonces, Él me hace ver que no es el plan, no es lo que tú piensas que va a venir a sacarte adelante, es quién yo voy a enviar, es cómo yo voy a proveer en ese momento. Ahora, es importante esto, todas las personas que están escuchando se identifican con nosotros de alguna manera como inmigrantes, como mujeres, como personas que están teniendo situaciones migratorias, situaciones de empleo. Es fácil, así como era tal vez tentador para mí, dejarme ir en esa crisis donde no había una esperanza, donde todo parecía haber terminado, no entender que las armas del enemigo pueden ser poderosas, pero Dios te tiene en esta ciudad, Dios te tiene en este programa de radio con un propósito especial. Tu llegada a esta ciudad, tu llegada, los retos a tu alrededor van más allá de tu situación personal. Entonces, ¿qué sería mi ayuda práctica? Primero, si estás en una situación difícil, busca ayuda de alguien que puede dirigir tus pies, tus ojos al Señor. Busca, aunque sea alguien que pueda hacer una oración de intercesión por ti. Segundo, distingue cuál es la voz del Señor en tu vida y cuál es la voz del enemigo. En un momento de deficiencia física, de enfermedad física, la voz del enemigo puede volverse más fuerte y tú pensar que esa es la voz del Señor en tu vida, que todo está terminado. Por eso necesitas realmente afilar tu oído, diría yo, y escuchar la voz de la verdad, la voz del Señor en tu situación. Ahora, ¿has escuchado de estas oportunidades? De seguro algo resonó en tu corazón, alguna semilla se quedó, o pensaste, yo vengo cargando con rechazo, yo vengo cargando con soledad, yo vengo cargando con temor. Aquí hay una oportunidad a la que tú te puedes conectar tal vez esta es la respuesta del Señor en tu vida para empezar ese proceso de sanidad. Y él está refiriéndose a la Academia de Liderazgo. La Academia de Liderazgo. Específicamente es para sanidad. Sí. En todas esas tres áreas. ¿Otra vez son? Soledad, rechazo y temor. Ahora, al tú adentrarte en esa academia, Anita te va citando ejemplos. Cuando tú la ves hoy en día, tú no piensas que ella tiene ejemplos como los míos de crisis, pánico. Entonces, cuando yo veo esta líder de Dios que está siendo usada poderosamente, y aún en la actualidad, que puedo amanecer en una de esas crisis y decir, esto se hace a un lado y vamos a enfocarnos, vamos a anclarnos en el propósito de Dios para este día, siguiendo su ejemplo como líder y teniendo ese apoyo que en un momento en que yo siento que las cosas van a explotar, yo puedo agarrar el teléfono y llamar, y hay alguna hermana que va a orar por mí, que va a interceder, que entiende. Algo clave para mí como latina es no ser juzgada. Yo quiero poder a veces hablar con libertad de lo que me está pasando y a veces, sinceramente, no es una predicación más lo que necesito, ni no tienes fe, ni necesito a alguien que entiende la lucha espiritual que hay sobre mi vida.
en mi deseo profundo de entregárselo todo a Él, y con una crisis que yo desearía 3,000 veces que ya hubiera desaparecido de mi vida. Pero en eso es el que vivo como una ofrenda diaria. Desde que me levanto hasta que me acuesto, soy un sacrificio constante. Y eso me ha unido al Señor de una manera profunda y nueva. Y la palabra de Dios continuamente nos dice, persevere hasta el fin, persevera hasta el fin, persevera, no tirar la toalla. La vida nunca nos prometió un jardín de rosas. Así es. Tenemos que tener, hay algunos predicadores que falsamente dicen, no, ven al Señor y todo va a estar fabuloso. Bueno, es fabuloso en el corazón, en el espíritu, pero no necesariamente resuelve todos los problemas a nuestro entorno, ¿no es cierto? Así es, y parte de yo haberme conectado con el seminario fue ir limpiando la teología que yo traía que no era de acuerdo a la Escritura, porque yo crecí enseñada que si algo salía mal en mi vida, había un pecado, yo había hecho mal o era una consecuencia. Entonces, en estos momentos que llegan, jamás se me enseñó, simplemente por tú dedicar tu vida al Señor y estar haciendo la cosa correcta, la lucha va a llegar. Sí, el enemigo te va a derrumbar. Entonces, ahora entiendo, cuando viene esa crisis, que algo estoy haciendo para el reino que tiene impacto. Entonces, el entender todo eso y el despojarme de las ideas antiguas y erróneas que no van de acuerdo a la Escritura. Porque como mencioné, compartí con ustedes, si yo veo en la Escritura que el amor de Dios por mí es establecido, es eterno. Él ya pagó todo mi castigo de todo lo que hubiera podido hacer mal. Cuando una lucha viene, yo puedo ponerla en una perspectiva del reino y responder desde esa perspectiva. Ok, Señor, ¿qué milagro voy a ver hoy? ¿Cómo me vas a contestar? Desde todo, desde la llanta que se ponchó inesperadamente, desde el problema que llegó a la casa, desde la enfermedad. Y yo sé, mi corazón se abre a personas que están en situaciones difíciles para las cuales uno dice, esto no es un testimonio en la iglesia. La teología que yo escucho en la iglesia no va con esta situación porque no estoy viendo la sanidad y no estoy viendo lo que se me dice. Es en esos momentos donde nos conectamos con el Señor como Salvador de una manera profunda. Muy bien. El número telefónico de Inspire Women, hemos dado el sitio web, pero no sé si he dado el número, es 713-521-1400. 713-521-1400 en inglés, 713-521-1400. Ya se nos fue la hora. Cira Tames Treviño, gracias. Muchas gracias. Ha sido un gran privilegio. Ya, el testimonio de ella es poderosísimo. Si usted quiere conocerla, llame a Inspire Women. Usted va a encontrarla en algunos de los módulos que van a dar. inspirewomen.org, y felicidades a las que llamaron para obtener una copia de este libro. Mañana, el programa de jardinería. Espero me acompañe aquí en Temas Vitales. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.